Bien, continuamos ahora con otro punto de nuestras rentas enunciadas en el artículo 79. En este caso vamos a hablar de las profesiones liberales y oficios, su análisis y la sociedad entre profesionales. Esto lo mencionamos hace unos instantes, que las profesiones liberales también es un caso muy común en el ejercicio y a la hora de liquidar el impuesto a las ganancias. Este es un caso que lo vemos reiteradamente. Y según algunos autores, tanto el inciso F como el G del artículo 79 los podemos agrupar como trabajos independientes, los cuales están alcanzados por el impuesto, y en este punto analizamos justamente estos dos temas, las profesiones liberales y los oficios. Bien, el inciso F incluye como renta gravada a los ingresos obtenidos por el ejercicio de estas profesiones liberales u oficios. Por lo general, las profesiones liberales necesitan y se ejercen con un título habilitante. Esto es lo que las diferencia del resto de las profesiones. Y el término oficio se refiere a todo otro trabajo personal realizado en forma independiente, por ejemplo, el caso de los servicios de pintores, de mantenimientos, todos oficios que puedan ser incluidos y que no necesiten un título habilitante para su ejecución. También incluye como renta gravada las funciones de albacea. Esta es la persona que la designa un juez para cumplir la última voluntad y custodiar los bienes del causante. También los síndicos de la sociedad están incluidos en este inciso. Los mandatarios son las personas que en forma expresa aceptan el encargo que otra persona le hace, denominado mandante, le otorga para proceder en nombre y por cuenta de éste en uno o más asuntos. También los gestores de negocios están incluidos en este inciso, por lo tanto las remuneraciones que perciba van a formar parte de la cuarta categoría. Aquí ya no hablaremos tanto de remuneración, porque la remuneración se relaciona a un término con la relación de dependencia, pero sí los ingresos que perciba por su actividad de mandatario van a formar parte de la cuarta categoría. El mandatario es la persona que en forma expresa acepta el encargo que otra le hace. Es muy similar al concepto de un gestor de negocios, pero en el caso del gestor de negocios es el encargado de realizar asuntos ajenos, sean diligencias, trámites o ejecuciones. Es un término más bien económico. También el caso de los directores de sociedades anónimas y los fiduciarios forman parte de nuestra cuarta categoría, enunciado en este inciso F. Este inciso también agrega como ganancia de cuarta categoría a las sumas que se les asignen a los socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones. Las sumas que reciban estas personas forman parte de la cuarta categoría. En el caso del ejercicio de profesiones liberales, puede ser llevado a cabo por personas físicas o por sociedades de profesionales. Y esto es importante diferenciar y resulta necesario porque a los efectos del cálculo de la retención del impuesto a las ganancias que le practican los agentes pagadores, los profesionales están sujetos a retención del impuesto por las liquidaciones que hagan de sus ingresos. Vemos un ejemplo, el más común y con el que más nos encontramos, es el caso de los médicos. Los médicos, cuando trabajan con diferentes obras sociales, a través de un colegio o una federación, en nuestra región encontramos el Colegio Médico y la Federación Médica, a través de estos dos entes presentan los trabajos realizados en sus colegios, según en cuál estén colegiados o federados, y estos trabajos son luego liquidados por ese colegio o federación con retenciones, gastos incluidos, y entre ellos figura la retención del impuesto a las ganancias, entre otros tributos. En el caso de personas de sociedades no sucede esto, pero sí es importante
aclarar inclusive para poder identificar qué artículo se aplicaría en el caso de que estemos del lado de la federación o colegio para hacer la retención a la persona física, en nuestro ejemplo, un médico. El caso de directores de sociedades anónimas, de socios gerentes, de sociedades de responsabilidad limitada, estos honorarios que perciban ambas figuras, en la figura del director o socio gerente, tienen métodos de imputación de los honorarios que se le adjudiquen. Y los honorarios percibidos como director están enunciados en el artículo 79 en el inciso F de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y hoy los mencionamos como un criterio de apartamiento del criterio de lo percibido. Ahora vamos a ver cómo se imputa ese honorario, y vemos que la ley establece que se imputa al año fiscal en el que la asamblea apruebe su asignación. Esto está en el artículo 18. Independientemente de que se lo perciba en periodos fiscales posteriores y hasta aún cuando no lo cobre. Aquí vemos el apartamiento claro que hace el legislador en este caso del criterio de lo percibido que conlleva nuestra cuarta categoría. Y veamos el caso. Si el honorario es imputado en el ejercicio fiscal, pongámosles un número de ejemplo, 0,1, pero se lo pagan y se lo retiene el impuesto en el periodo 0,2, puede generársele un saldo a pagar en el 2001 y un saldo a favor en el 2002, en la medida en que no se le vuelvan a asignar honorarios o generen nuevas rentas gravadas. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se le paga en el ejercicio 1 y se le retiene el impuesto en el 2002, al ingresar la renta gravada en su declaración jurada va a tener que pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque la retención recién se la van a hacer en el ejercicio 02, que es en el momento que se le va a retener, pese a que estuvo devengado en el 01, pagado en el 01, y esto hace que en el primer ejercicio le dé un impuesto a pagar y en el segundo le dé un saldo a favor, porque en el caso de que no tuviera renta le quedaría esa retención y al ingresarla en la declaración jurada queda como un saldo a favor a tomarse. Por eso aclaramos que en la medida que no se vuelvan a asignar honorarios, si iría cobrando honorarios por tal actividad, no habría problemas porque se tomaría la retención contra esos honorarios nuevos percibidos en el caso del ejercicio 03, por ejemplo. Bien, como sujeto pasivo de las rentas gravadas obtenidas, quedan en el ámbito de la imposición del tributo y alcanzados por el régimen de retención previsto en el artículo 12 y anexo 8 de la RG 830-2000, que es la que se encarga de regular las retenciones, rigiéndose por el criterio de lo percibido. ¿Qué hace el legislador en esta ocasión? Y lo vemos en el siguiente punto. Establece la misma en su artículo 12 que cuando las retenciones a efectuarse correspondan a honorarios de directores de sociedades anónimas, los importes a retener se determinarán sobre el importe total del honorario o de la retribución. Se practicarán en el momento en que se efectúe el pago, distribución, liquidación o reintegro del importe correspondiente al concepto sujeto a retención. ¿Qué hizo el legislador con esto? Tratar de corregir ese desfasaje de la retención, diciendo de esta manera que cuando la retención que deba efectuarse corresponda a honorarios, de nuestro caso, de directores de sociedad anónima, el importe se va a determinar sobre el importe en el momento en que se efectúe el pago, distribución, liquidación o reintegro. Ahí establece un orden. Pago primero, distribución luego y liquidación o reintegro por último en el orden de aparición que establece en el artículo 12. Esto es para corregir que no ocurra lo que hablamos, que en un ejercicio nos dé un monto a pagar, un impuesto a pagar y en el año siguiente un saldo a favor. Entonces, de esta manera queda corregido el desfasaje que pudiera haber a la hora de que exista una retención del impuesto de las ganancias. Bien, y hay que tener en cuenta que si la sociedad arroja
un quebranto o una base imponible cero se consideran en su totalidad computable como renta de cuarta categoría. ¿Qué vamos a entender por esto? Que si la sociedad, que es la encargada de pagarle el honorario, en el caso de, por ejemplo, el director o el síndico, si esa sociedad arroja un quebranto, o sea, o base imponible cero, lo contrario del impuesto a pagar, se consideran en su totalidad computable como renta de cuarta categoría. Esto nos está dando un indicio que hay la totalidad de los honorarios podrían no ser grabados, sino una parte computable y otra no computable. Ahora bien, si la sociedad arroja un impuesto a pagar, vamos a tener dos situaciones. Que el impuesto determinado sea mayor o igual que el 35% del excedente entre lo que aprueba la Asamblea y lo que se permite deducir. Las sumas que se asignen y sean deducibles se consideran computables, como renta de cuarta categoría. Las sumas que se asignen y no sean deducibles a los directores por superar los límites permitidos se considerarán no computables en cabeza de los perceptores. Dicho de otra manera, si la sociedad no puede deducirse, porque esto ya lo vamos a ver en la siguiente unidad, en la tercera categoría, del lado de la sociedad, el honorario del director o síndico es deducible para una sociedad. Ahora bien, si es deducible en una parte, esa parte que sea deducible es ganancia para quien lo percibe, para, en este caso, el director de la sociedad. Y ahora la parte que no sea deducible para una sociedad va a ser, a su vez, acá como dice bien, sean deducibles, se consideran computables como renta de la cuarta categoría. En el caso de las sumas que se asignen y no sean deducibles para los directores, por superar los límites, tampoco son computables en el caso de los perceptores. Y ahora bien, el otro caso es que el impuesto determinado sea menor que el 35% del excedente entre lo aprobado por la Asamblea y lo que se permite deducir, en este caso que se considera no computable en cabeza de los perceptores hasta la ganancia neta sujeta a impuesto, que es la base imponible de la sociedad. El resto, es decir, lo que se asigne por encima de la ganancia neta sujeta a impuesto, es computable en cabeza de los perceptores. Esto lo vamos a ver mejor y lo vamos a ilustrar mejor viéndolo del lado de la sociedad cuando debemos calcular el honorario de los directores que podemos deducirnos como sociedad. Bien, ahora los gastos y deducciones computables cuando no exista relación de dependencia. ¿Cuáles son los gastos los generales y los especiales? Bien, hoy mencionamos que cuando empezamos a desarrollar que hay ciertos gastos que no pueden ser computables ni tampoco deducibles en nuestra cuarta categoría. Y esto es cuando no exista relación de dependencia. Y está establecido en nuestra ley y nos dice que no corresponde la deducción especial del inciso C del artículo 23 y esta deducción especial habla de 3,8 veces la ganancia no imponibles. Si recuerdan en una de las unidades anteriores hablamos del monto, quizás a veces no los mencionamos porque surgen modificaciones constantemente y es un monto no fijo, por lo que siempre hablamos de porcentuales. Así que 3,8 veces de esa ganancia no imponible no corresponde deducirnos cuando no se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 79, que es el desempeño de cargos públicos, cuando se trate del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie. Bien, en estos tres casos, si estamos hablando que no son esos tres casos, tampoco corresponde deducirnos la deducción especial, que eran 3,8 veces la ganancia no imponible.
En el caso de bienes de uso utilizados o en todo o en parte para el ejercicio de la profesión, el legislador se encargó de establecer algún tipo de límite para que no sea deducible en su totalidad. Esto es el caso cuando, por ejemplo, el ejercicio de una profesión, supongamos los contadores, que suelen ocurrir que tienen el estudio contable en una parte o forman su oficina en una parte de su hogar. Vamos a ver qué establece el legislador en ese caso, y dice que se puede deducir por amortización y en la proporción a los metros destinados a la oficina donde desarrolle sus actividades profesionales. El caso de los bienes de uso, entonces podemos amortizar, ¿no es cierto? Los amortizamos y podemos deducirnos esa amortización en proporción a los metros destinados a la oficina. Bien, vamos a tener la tarea de poder calcular los metros cuadrados de nuestra oficina donde desarrollemos nuestra profesión y así ver qué proporción forma parte de nuestra oficina, de todo hogar, de nuestro hogar, para poder establecer algún tipo de prorrateo para poder deducirnos de amortizaciones de bienes de uso. Bien, los otros gastos, como por ejemplo la luz, agua y teléfono, también vamos a someterlo a un prorrateo en función al espacio utilizado. Y el caso de alquiler de un espacio físico, aquí ya nos apartamos de la situación de que no tengamos la oficina en nuestro hogar. En el caso de alquiler de un espacio físico, se puede deducir totalmente siempre que esté pagado. Recordemos que mencionamos en su ocasión que los gastos serían la suerte de lo principal sería el ingreso en este caso, y vemos que aquí en el caso del alquiler recurrimos al criterio de lo percibido porque nuestra cuarta categoría se rige por el criterio de lo percibido. De esta manera damos por terminada la unidad que habla de las rentas de cuarta categoría para adentrarnos en la tercera categoría, que en algunos aspectos tiene y guarda relación con nuestra categoría. Así que nos vemos en la próxima unidad.